Hoy día vamos a hablar de la patología infecciosa que quizá a veces se deja de lado cuando desarrollamos una clase de infectología. ¿Ya? No son cosas raras, obviamente, pero son cosas que se dejan de lado y que por si acaso en algunos exámenes ya están acostumbrando a colocar preguntas. No era nada común, digamos, que en el examen pregunten sobre el socialismo. Nunca habían preguntado. O quizá alguna vez, pero al menos yo nunca lo he visto, no recuerdo. Pero el examen anterior ya hubo una pregunta bien clara de los sociales la ETA. ¿Ya? Y que podría justificar tranquilamente que pregunten más preguntas sobre accidentes ponzoñosos, por ejemplo. Entonces esas cosas hay que conocerlas bien. ¿Ya? Hoy día hablamos entonces de todo eso. A ver, vamos a tratar de ser exactos. Empezamos entonces con accidentes ponzoñosos primero. Lo que estamos mostrando ahí, eso que parece una figurita común y corriente, ya alguito de información nos está dando. Lógicamente, dentro del grupo de colegas, y eso siempre en cualquier lado, hay quienes tienen más afinidad, más experiencia incluso en este tipo de cosas, porque quizá el medio donde han laborado han tenido la oportunidad de ver ese tipo de accidentes. Para otros es algo totalmente teórico, pero en general hay que tratar de conocer todo. Por ejemplo, si ustedes son observadores, pueden ver a nivel del aparato ocular de ambas serpientes hay una diferencia. Miren en la pupila. Esta tiene una pupila circular propiamente y esta tiene una pupila elíptica. Esa ya es una diferencia para poder nosotros caracterizar si la especie es venenosa o no. ¿Ya? A manera de motivarlos nada más les estoy mostrando, ya les voy a mostrar un cuadro más completo. ¿Ya? Esta estructura que ven aquí es un dispositivo, entre comillas, que tienen las serpientes venenosas para captar, ¿ya?, los cambios de temperatura, para captar la presencia de un animal de sangre caliente, sobre todo, ¿ya? Y algunos dicen incluso para cambiar o para captar cambios sutiles de presión, y con ello pueden captar también el movimiento de ciertos animales. Esa estructura se llama la foseta loreal y también es característica de las especies venenosas, ¿ya? La piel así brillante, lisa, sin mucha escama, o si tiene escamas, estas son, digamos, placas que dan ese aspecto liso, terso a la piel del animal, es más de las no venenosas, mientras que en el caso de las venenosas estas escamas son más ásperas al tacto. Y ahí así hay muchas características que uno puede ir reconociendo cuando se trata de una especie venenosa o cuando se trata de una especie que no lo es, ¿ya? Algunas cositas, habíamos comentado de la pupila elíptica, ¿no es cierto? Importante. ¿Ya? ¿Qué habíamos hablado de esto? De la foseta loreal, ¿ya? No se olviden, ¿ah? Eso es característica de las especies venenosas. Miren, nuevamente le recalco la forma de la pupila en el caso de las no venenosas, ¿ya? Importante, quizás sea lo primero que van a ver, ¿no?, cuando tengan una especie. No necesariamente porque van a tener que enfrentarse a una especie de este tipo. Lo que sucede es que muchas veces el que sufre el accidente ofídico captura al animal y lo trae. Y si uno no conoce las diferencias, obviamente no va a poder actuar. Ahí está, miren la foseta loreal, mucho más claro, ¿no? Pero las especies venenosas siempre la van a tener. Miren cómo son las escamas. Clarísimo, ¿no? Áspero. No es esa superficie lisa que habíamos visto. Miren la pupila. No es circular, es elíptica. En mayor o menor cuantía, pero es elíptica. ¿Ya? Acuérdense de esa foseta loreal. Entonces vamos a hablar de algunas características. Estamos hablando de características externas, ¿no? Vamos a clasificarlas en venenosas y en no venenosas. La cabeza del animal. Ya habíamos hablado cuando está cubierta de escamas pequeñas, que da un aspecto áspero, es a favor de las venenosas, porque en el otro grupo las escamas son grandes, son simétricas, son placas que tienen un aspecto liso, ¿ya? Brillante. Ya esa es una diferencia importante. La cabeza, cuando tiene la forma triangular o acorazonada, es característica de las serpientes venenosas. ¿Ya? Las no venenosas tienen otra forma a nivel de la cabeza. Puede ser ovoide, puede ser alargada, fusiforme, dependiendo. ¿Ya? Pero esa forma triangular es importante reconocerla. ¿Ya? En el cuerpo, básicamente lo que ya hemos visto, cubierto de escamas carenadas, dice aquí, áspero al tacto, siempre es importante. Eso no necesariamente implica que ustedes tengan que tocar a la serpiente, simplemente el aspecto a simple vista que les oferta, eso es. Y opacas, ¿no? No tienen ese brillo que sí tienen las serpientes no venenosas. Por eso es que su cuerpo está cubierto de escamas, ¿ya? Es que aparentemente son lisas al tacto y son brillantes justamente por eso. La pupila, ya lo hemos mencionado,
elíptica, vertical, ¿no? En esa orientación vertical, como han visto en los dos ejemplos. Las no venenosas son redondeadas en su gran mayoría. La foseta loreal es exclusividad de las venenosas, ¿ya? Exclusividad de las venenosas. Las no venenosas no la tienen. Cola, esto es importante para poder determinar también si es o no venenosa, ¿ya? Y muchos confunden en sentido inverso. La cola hay dos posibilidades, o es puntiaguda, delgada, afilada, si quieren llamarlo así, o es roma, corta, ¿no es cierto? Y eso me permite diferenciar también entre ambos grupos. Si es que es corta, que podríamos llamarle corta y gruesa, ¿ya? Que termina más o menos roma, mucho más aún todavía si tiene cascabel, obviamente es una especie venenosa. Las serpientes no venenosas tienen otra forma de cola, es más larga, puntiaguda, ¿no? Y obviamente no tienen cascabel. Y la actitud también es importante. Cuando uno visita por primera vez una zona tropical de selva, ya sea selva alta, mucho más aún si es selva baja, ya, y camina en alguna comunidad por esos caminos angostos, rodeados de vegetación, al principio obviamente uno tiene temor a las serpientes, pero según va pasando el tiempo, uno al final hasta quiere tomarles fotos, ya, para llevarse algún recuerdo. Lo cierto es que la gran mayoría tiende a escaparse, ya. Uno camina y uno nota que se están yendo porque por el sonido que hacen. Entonces generalmente son las no venenosas las que tienen esa actitud. O sea, tienden a escapar, no atacan. ¿Ya? Mientras que las venenosas no es que te van a atacar, sino que a manera de defensa adoptan una posición, se le llama de ataque. Y esa posición de ataque más o menos es que ellos adopten una forma de S, como para impulsarse. Pero no es que te van a ver y te van a emboscar y te van a atacar. ¿Ya? Las serpientes venenosas no tienen esa actitud. Nosotros somos los entrometidos que nos metemos en su hábitat, no son ellos al contrario, ¿no? Entonces, obviamente tienden a defenderse. ¿Se nota más o menos las diferencias entre ambos grupos? Ya son a grosso modo, seguramente que si viniese una pregunta les darían las cosas muy claras. Les dirían la foseta loreal, la piel cubierta por escamas ásperas y la pupila elíptica seguramente pertenecen a las especies y les pondrían ahí seguro una especie venenosa, o de repente de forma general, ¿ya? Muy bien. Cuando hablamos de las corales también es importante reconocer algunas cosas. Quizá lo más interesante, lo más importante es cuando nosotros observamos los anillos, ¿ya? Estos anillos necesariamente deben de abarcar, ustedes saben que los corales tienen anillos, digamos que circunscriben, ¿no? Toda la circunferencia del cuerpo de la serpiente, ¿no es cierto? Entonces, estos anillos tienen que ser completos cuando se trata de las venenosas, o sea, tienen que abarcar todita la circunferencia del cuerpo. No es así en el caso de las no venenosas. Si ustedes literalmente voltean a la serpiente, la parte ventral, la panza, si quieren llamarlo, toda la parte ventral, prácticamente es de un solo color, o sea, no es completo el anillo, no abarca todita la circunferencia. Ya van a ver en los dibujos más o menos a lo que nos estamos refiriendo, ¿ya? Eso es básicamente, ¿ya? Eso es básicamente. Eso de que están formando triadas y en algunos casos hay un anillo entre rojo y rojo, bueno, esto es relativo. Hay otras, digamos, estrategias para que nosotros podamos reconocer, ¿ya? Pero acuérdense, sobre todo los anillos deben de ser completos. En el caso de la cabeza, nuevamente algo parecido, la cola también algo parecido, o sea, por ahí de repente va a ser un poco más difícil diferenciar. Los anillos es quizás lo más importante. Hablemos de las especies. La especie que más abunda en el territorio nacional, pregunta examen, cuidado, ¿ya? La especie más abundante de las venenosas es esta de aquí, el Botrops atrox, alias, ¿qué le llaman? Jergón o jergona, ¿no? Jergona o jergón, ¿ya? Botrops atrox. El género Botrops tiene algunas especies importantes, el otro género importante es el Achesis, ¿no? Que tenemos también en nuestro medio. Pero vayamos en orden, Botrops atrox, alias jergón o jergona. ¿Por qué digo alias? Porque la gente de la zona, ¿no?, le llama con ese nombre. No, le dicen he visto un Botrops atro, le dicen he visto una jergona, o ha sido mordida o atacada por un jergón o jergona, ¿no? Miren el territorio nacional más o menos que abarca esta especie, si ustedes se dan cuenta es la cuenca amazónica, ya, abarcando Loreto, Ucayali, Madre de Dios, fundamentalmente, ya, fundamentalmente. Es amplio la distribución de este tipo de serpiente. Es la serpiente venenosa que más frecuentemente causa accidentes ofídicos en nuestro medio, o sea, en el Perú, en general, ¿ya?
Botrops atrox, no se olviden. Miren, aquí está el Botrops atrox. ¿Por qué creen que estamos mostrando esta, qué les digo, esta estructura terminal? Eso que estamos mostrando ahí en la serpiente. Por una sencilla razón. Hay gente que vive en la zona y les dice, he visto un cascabel. Ya vamos a darnos cuenta después de que cascabel no existe en la zona de selva del Perú, no es su lugar. ¿Ya? Básicamente está en la zona sur. ¿Quién diría Puno es el lugar donde más cascabel existe? Porque Puno tiene zona de selva, la selva de Sandia. ¿Ya? Y también la zona sur más distal de Madre de Dios. En esa zona exclusivamente existe cascabel, o ahí se ha reportado. Crotalus me refiero. Lo que pasa es que esto que están viendo aquí es un Botrops juvenil. Este comportamiento es importante. Los libros no lo dicen, ¿ya? Pero uno o lo aprende en el tiempo o gracias a tener contacto con personas expertas en el tema, también uno va adquiriendo algunos detalles de este tipo de especies. ¿Qué es lo que sucede? Estos botros juveniles, al no tener la experticia de los adultos para cazar sus presas, lo que hacen es intentan atraer, ¿ya?, a su presa hacia donde ellos están. ¿Y qué cosa es lo que hacen? Generalmente se camuflan debajo de hojas secas, ¿ya?, la mayor parte de su cuerpo, y dejan en libertad la parte distal, aprovechando de que la coloración no es similar al resto del cuerpo, como ven. Este es en el caso de los botros juveniles. Entonces mueven la parte distal, ¿ya?, literalmente la colita distal mueven. Entonces un roedor, por ejemplo, ingenuamente cree que se trata, digamos, no sé, de otro tipo de animal, que podría servirle de alimento incluso. Entonces se acerca el roedor y cuando lo tiene lo suficientemente cerca, esta serpiente lo ataca y obviamente puede servirle de alimento. ¿Ya? Muchas veces el hecho de mover esta parte distal de la cola encima de las hojas secas produce un sonido, obviamente, pero el sonido de las hojas secas. Y la gente confunde y que ha visto una cascabel que está moviendo la cola, porque la mayoría pues no se va a detener a mirar exactamente detalles, simplemente ven y se retiran. Y entonces ese es el hecho por el cual hay personas que afirman haber visto en zonas, por ejemplo en Loreto, por ejemplo en Madre de Dios, cascabel, ¿ya?, o Crotalus, que sería un nombre mucho más técnico. Pero en realidad no es una zona donde existan este tipo de especies. Se debe a que existen botrops juveniles, acuérdense, ¿ya? Y ese es el comportamiento que tienen. Ahí está, la fosa del talorial, la pupila, miren, creo que es extremadamente claro, ¿no? Es elíptica, en forma vertical, cuerpo cubierto de escamas, ¿ya? ¿Qué tipo de veneno tienen los botrops? Proteolítico fundamentalmente. Claro, tiene su componente hemolítico, ¿ya?, pero es básicamente proteolítico, o sea, destruye tejido, ¿ya? Destruye tejido. Esta destrucción de tejido se ve favorecido cuando nosotros cometemos el error de hacer torniquetes. Al hacer torniquetes evitamos riego sanguíneo distal, no facilitamos bien el retorno venoso. ¿Y qué es lo que va a suceder? Va a haber más isquemia y esa isquemia empeora la situación. Contraindicado, no se debe hacer torniquete. Esa es una de las cosas que hay que tenerlo bien en claro, ¿ya? Sin embargo, si lo hacen. Así como el Botrops atrox existe en la cuenca amazónica, tenemos nosotros en la costa, y miren, una amplia distribución. Estamos hablando desde La Libertad, estamos hablando de Ancash, Lima, Ica, miren, toda la zona de costa, importante, la costa central podríamos llamarle, si queremos darle un nombre. Este otro Botrops, en el mismo género, pero otra especie, el Botrops rodingeri, ¿ya? Este Botrops rodingeri tiene la peculiaridad de que habita esta zona de costa, ¿ya? Costa, así como tal. A diferencia del Botrops atrox, que, digamos, su hábitat era básicamente la cuenca amazónica. Este Botrops rodingeri está en estas zonas, las zonas de peñasco, las zonas donde existe roqueríos, digamos, si le damos un nombre, roqueríos donde es posible nosotros encontrarnos, si tenemos suerte, entre comillas, con este tipo de serpientes. Hay que tener un cierto cuidado cuando se transita por estas zonas, ¿ya? Hay veces que cuando la marea sube lo suficiente, puede tomar desprevenido
al ofidio y quizá arrastrarlo unos metros más abajo. Y muy raras ocasiones podemos verlo en sitios como netamente arena. Ya hay que tener cierto cuidado, como les digo, ya. Pero básicamente en estas zonas es donde vamos a encontrar este Bothrops rodingeri, ya. Bothrops rodingeri, no se olviden. Hay otro Bothrops también importante, ya, es el Bothrops pictus. Este Bothrops pictus está en zonas de más altura. Si se dan cuenta, también está en Lima, pero en la zona de Sierra de Lima. ¿Lima tiene sierra o no? ¿O es costa nomás? ¿Tiene sierra también, no es cierto? Claro que sí. Entonces, en esas zonas de más altura, ya, en Lima, podríamos hablar, Huarochirí, ¿pertenece a Lima o no pertenece? Al departamento, claro que sí. ¿Y es costa? ¿Es arenal con playa? No, no es cierto, está a más altura. Entonces, esas son las zonas donde podemos nosotros encontrar esta especie, el Bothrops pictus. Este Bothrops pictus tiene esa costumbre de estar en permanente alerta para defenderse. ¿Ya? Es una costumbre. No es que sea una serpiente agresiva. ¿Ya? No te va a atacar por gusto. Tiene que sentirse amenazada como cualquiera de las serpientes para poder, digamos, defenderse. Fíjense, abarca zonas de sierra de Ancash, incluso Ayacucho, parte de Arequipa, ¿no? O sea, su distribución también es más o menos considerable si tomamos en cuenta la extensión y qué departamentos abarca. Entonces, estamos hablando de 3 especies fundamentalmente, ¿no? En Bothrops. Bothrops atrox, cuenca amazónica, la especie más importante desde el punto de vista de los problemas que causa. El Bothrops rodingeri, de la costa, ¿ya? Y el Bothrops pictus. Este Bothrops pictus está en esa zona de más altura que estamos comentando. Entonces, cuando ustedes tengan un accidente ofídico, rara vez se ve, felizmente, en nuestro medio, ¿ya? Pero a veces a las emergencias llegan. Lo que tienen que pensar es que sí es posible, es lo primero. Más de una vez se ha visto de que es imposible, que te habrá mordido, habrá sido un animalito, un perrito, acá no hay serpientes. Mentira. En la costa tenemos serpientes, ¿ya? Del mismo género que las que encontramos en la cuenca amazónica, como han visto, pero diferente especie. Y con el mismo efecto del veneno. O sea, hay que tratarlo como si fuera un accidente ofídico en la cuenca amazónica, ¿ya? Y para eso tenemos, felizmente, el INS produce suero. Queda claro de las 3 especies, ¿no es cierto? Son las 3 importantes. Vuelvo a repetir, Bothrops atrox, ¿ya? Bothrops rodingeri en la misma costa y Bothrops pictus, el que estamos viendo en este momento, ¿ya? Los 3 hay que tenerlos presentes. Ahí está, el Bothrops pictus. Miren, cualquiera que fuera el momento en que lo van a encontrar, la gran mayoría de las veces va a estar así, en posición de S, posición de ataque le llaman, pero no es que nos va a atacar, vuelvo a repetir, sino que simplemente está en alerta ante una eventualidad de sufrir ellos más bien un ataque y tengan que defenderse, ¿no? El Bothrops pictus, zonas de este tipo. El rodingeri estaba en los acantilados, ¿no? Hay otro género que no es propiamente un Bothrops, es muy parecido, ¿ya? Es el Bothriopsis. Lógicamente, si alguien quisiera hablar de ofidismo netamente, no terminaríamos hablando en una semana, es demasiado. Estamos hablando de las especies más resaltantes nada más. Este Bothriopsis, hay una especie muy importante que es el Bothriopsis bilineata o Bothriopsis bilineatus. Cualquiera de los dos nombres es igual. Alias, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Loro machaco, ¿no? Este es el famoso loro machaco. Loro machaco porque se parece pues puede confundirse o a unos asemejan que es como un loro ahí en los árboles. Es una especie arbolícola fundamentalmente. Y de las especies importantes, la única arbolícola que tenemos en el Perú. Fíjense, las especies son diferentes, ¿ah? El Bothrops atrox, que comparte con este Bothropsis bilineatus la zona geográfica donde habita, es especie terrestre, ¿no? El Bothrops atrox. Este Bothropsis bilineata es netamente arbolícola. Y hay una diferencia importante ahí, ¿no? Entonces, yo he visto preguntas, las pocas veces que he podido ver que preguntan sobre el tema. Por ejemplo, les dicen, sufrió una persona X un accidente a nivel de rostro, ¿ya? Entonces probablemente se trate de una serpiente de qué tipo. Tendrá que ser una que está en altura o en un árbol, ¿no? Una especie arbolícola. Entonces probablemente se trate de Bothropsis bilineato. Siempre se tiene la creencia, hasta a veces incluso en la misma familia médica, de que
el loromachaco o Botropsis bilineata tiene un veneno mucho más potente, más agresivo, y no es tanto así. O que te va a atacar y que te persigue, se escucha tantas cosas, no es así. Ya es una especie arborícola que tranquilamente vive ahí. Como les digo siempre, nosotros somos los que irrumpimos en su hábitat, no es a lo revés. Entonces, si vamos a ir ahí hay que tener cierto cuidado nada más. Entonces, este Botropsis bilineata, que habita de forma arborícola, puede aparecer en cierto momento en la orilla de los ríos. ¿En qué momento? Como les digo, esto los libros no se lo dicen, pero uno lo ve. Los ríos en estas zonas crecen de una forma muy considerable, quintuplican, sextuplican su caudal, a veces más, ¿ya? Y cuando eso sucede, se llevan árboles enteros. Y a veces con esos árboles se llevan Botropsis bilineata. Entonces, de alguna manera llega a la orilla del río y de la orilla del río salen. Y no es que habiten en el agua, sino que puede suceder. En época de crecida de ríos un poquito cambia, digamos, la epidemiología de los accidentes. Ya hay que tenerlo presente. ¿Alguien podría decirme en qué momento es más riesgoso o más fácil encontrarse con una serpiente y sufrir una mordedura? ¿Cuando llueve o cuando no llueve? ¿O cuando deja de llover? ¿O cuando está por llover? Es cuando deja de llover. Llueve, pasa la lluvia y las serpientes salen. Entonces, más bien, si está lloviendo, aprovechen para caminar. En ese momento no va a haber mucho problema. Pero deja de llover y ahí empieza el problema. Por lo menos las primeras horas. Ya es donde se describe más. Para eso sirven las fichas de notificación, ¿no? En las fichas de notificación te piden algunos datos sobre el accidente y eso al final entra a ser una estadística para ver el comportamiento, ¿no? Entonces es el Botropsis bilineata, alias loromachaco. Miren, son especies arbolícolas. Bilineata se llama porque tiene, si ustedes observan, y aquí se ve mejor en esta figura, miren, si bien es cierto, si uno lo mira de forma grosera, a grosso modo, pareciera pues que todo el vientre es de color amarillo. Claro que sí lo es, pero miren, aquí hay una separación, de tal manera que describe prácticamente dos líneas amarillas, ¿no? Lateralmente a ambos lados de la parte ventral. Por eso se llama Botropsis bilineata o bilineatus, ¿ya? Dependiendo cómo quieran llamarlo. ¿Ya? Igual aquí. Es fácil confundir con una especie también arborícola, pero que no es propiamente un Botros ni Botropsis, es una boa, ¿ya? Que también habita en zonas de árboles y uno puede confundir. ¿Ya? Pero se nota, ¿no? Se nota más o menos lo que estamos comentando en las características. ¿Ya? Eso es lo que hay que acordarse. Hemos dicho, produce el veneno fundamentalmente un efecto proteolítico, destruye tejidos. ¿Ya? Hay una frase interesante en algunos textos que hace una comparación. Claro que para hacer una comparación exacta necesitaríamos un ensayo clínico, pero según opinión de expertos puede ser su poder proteolítico puede llegar incluso a que la persona afectada pueda perder totalmente la musculatura. Esos casos extremos, yo particularmente no he tenido la suerte de ver, pero sí se escriben, ¿ya? Es tanto el poder proteolítico que te destruye músculo, bueno, empieza con piel, músculo, etcétera, te deja tendones y hueso en muchas zonas. Y hay que recurrir incluso a la cirugía plástica. ¿Cuándo va a empeorar? Vuelvo a decir, cuando utilizamos torniquete, o cuando aplicamos hielo, o cuando hacemos cortes para que el veneno salga. Son creencias, eso no se debe hacer, ¿ya? Eso no se debe hacer. Son lesiones, entonces, miren, ¿no? Importantes. Aquí ya se ve la destrucción tisular de forma más clara. Miren cómo ya aparecen los tendones. Zonas extensamente necróticas. Es importante también en qué momento te agrede el animal o se defiende el animal. Si lo hizo después de haber comido, después de haber tomado sus alimentos, el veneno es menos letal. ¿Por qué? Porque ya gastó su veneno al capturar su presa. Pero si salió de hambre y está con el veneno cargado y justo tienen la mala suerte que les va a morder, obviamente les va a inocular mucha más cantidad de veneno y el problema se va a presentar obviamente de forma más intensa, ¿no? Pero miren todo lo que puede pasar, ¿no? Son lesiones que requieren obviamente actuar de inmediato. Acá obviamente ha habido dejadez, ¿no? Por parte, me imagino, de la misma persona, quizá por la lejanía, no acudió a tiempo y ha permitido que avance de esta forma. ¿Ya? Aún así, en este estado hay que colocar el antiveneno. ¿Ya? Al inicio no es tan marcado, hay un edema importante, puede haber síndrome compartimental también, hay que tenerlo presente.
¿no? Lesiones, miren, ¿no? Que puede combinar flictenas, edema propiamente, flictenas necrohemorrágicas, lesiones netamente necrotizantes, ¿no? Distales a veces, por falta de riego, y que puede en ocasiones terminar con la amputación del miembro afectado, ¿no? No sería raro. Los casos severos se dan así. La especie también es importante. En nuestro medio, por ejemplo, nosotros usamos suficiente de 2 a 4 viales la gran mayoría de las veces, y eso es suficiente, ¿ya? En Brasil, por ejemplo, a pesar que es nuestro vecino, están descritas otras especies donde es necesario usar mucho más, porque la cantidad y la potencia del veneno es diferente. En algunas especies, no en todas, ¿ya? Más o menos de 2 a 4 es lo que usamos acá. ¿Qué creen que ha pasado acá? Porque si solamente les comento, no queda, ¿no? Pero mejor es que lo vean. Lo ven, entonces ya la cosa queda clara. Acá han usado torniquete, ¿no? Han usado torniquete y aquí está el resultado. ¿Creen que puede ser viable todavía este miembro inferior? Ya no hay nada que hacer acá hay que amputar, ¿no? Una pena, ¿no? Una extremidad que probablemente pudo perfectamente ser salvada va a terminar en una amputación. Y esto me da mucha más pena todavía. Es una lámina que da pena mostrarla, pero lastimosamente hay que mostrarla a la vez. ¿Qué creen? ¿Por qué creen que está así, de una manera tan exacta, la parte distal? Han usado torniquete. Pues ahí está, miren, ahí está el resultado. Una niña tan pequeña que va a acabar ya acabó con el miembro prácticamente amputado, ¿no? Una pena. Entonces, primera salvedad, jamás, de los jamases, torniquete. Está contraindicado. No se usa. ¿Ya? No se usa. Este es el señor culpable de esto, aunque no lo crean. ¿Ya? Lo que sucede es que si ustedes, cuando tengan tiempo, entren al YouTube, busquen la primera película de Tarzán, esa que se hizo famoso, y van a ver que en una escena, después de una mordedura por serpiente, toma su cuchillo, hace un corte, succiona con la boca y termina siendo un torniquete. Y como somos a veces muy observadores en ese tipo de situaciones, eso ha quedado grabado en la gran mayoría de las personas que han visto, y eso se ha ido transmitiendo casi de generación en generación. Y ese es el único sustento, la única explicación por la cual la gente usa los torniquetes. ¿Ya? Y esto no es una opinión mía, esto es algo que los investigadores así lo dicen. ¿Ya? No existe ninguna otra evidencia en la cual se sugiera usar torniquetes. Es básicamente a raíz de esta película que la gente empieza a hacer eso. No está bien que corten, ¿ya? No está bien que succionen. Al succionar, ustedes lo que van a ocasionar es más isquemia en la zona, ¿ya? Con el riesgo también de que podrían incluso, si tienen alguna lesión importante en la boca, tener contacto importante con el veneno, ¿ya? No hacer cortes, no aplicar hielo, que es otra de las cosas que se intenta hacer para calmar el dolor, no se hace, aumentas la isquemia, y obviamente no hacer torniquete, ¿ya? Esas salvedades hay que tener en cuenta. Contraindicado el torniquete, no se olviden. Y pasamos a otro género. Género Lachesis, y la especie más importante, diríamos, es el Lachesis muta. Alias, ¿cómo se llama? Lachesis muta, ¿qué le dicen? Shushupe, ¿no? El shushupe. Este es el famoso shushupe. Así le llaman, ¿no? Shushupe. Bueno, descrito en toda la cuenca amazónica también. El único lugar donde he tenido la oportunidad de ver este tipo de accidentes es en la zona sur, o sea, cuando hablamos la zona colindante de Madre de Dios. Ya, más que Botrops, este género Lachesis. También es proteolítico, ya, también es proteolítico, pero tiene algo de neurotóxico, ya, tiene algo, pero fundamentalmente sigue siendo proteolítico, ya, este veneno. ¿Cómo van a reconocer a la especie? Porque para eso les estamos mostrando las imágenes, ¿no es cierto? Bien, hay una forma práctica. Ustedes miren las paredes laterales del cuerpo. Están dibujados mapas de Sudamérica, ¿ya? Más o menos asemeja eso. Algunos dicen mapas del África. Bueno, depende de vuestro gusto, pero más o menos tiene esa figura, ¿ya? En un fondo más claro, ¿ya? Esa es una Lachesis muta o alias shushupe, ¿no?
Como les decía, el veneno, o sea, la acción proteolítica, a veces es intensa, puede producir síndrome compartimental, ¿ya? Muchas veces por fuera no es tan notorio, pero miren el volumen, ¿no? Miren el volumen, comparen con el otro, con la otra extremidad. Acá está pasando algo importante. La parte distal puede dejar de recibir riego sanguíneo si es que esto continúa. Hay que hacer a veces fasciotomía incluso. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Hay que tener mucho, mucho cuidado. Lesiones, ¿ya? Ya diríamos residuales, seguramente en proceso o ya cuando ha pasado la fase aguda, ha recibido el tratamiento correspondiente, ¿no? Pero puede quedar lesiones secuelares, ¿no? La otra especie, ya que está lo que les decía, no está en toda la cuenca amazónica, está básicamente en la zona sur de Madre de Dios y la zona norte de Puno. Entonces uno cuando escucha Puno se imagina pues solamente nevados y no es así, ¿ya? Puno tiene una zona de selva también, la selva de Sandia, ¿ya? Una selva tal cual como cualquier otra, que no le tiene nada que envidiar ni en temperatura ni en geografía. Entonces, esa es la zona donde se describe también, ¿ya? Crotalus. Este Crotalus durisus, cascabel, ¿no es cierto? Fíjense, miren, ahí tiene su cola y la parte distal termina en un cascabel, ¿no? Entonces, acá sí es posible que nosotros describamos esa especie. Ya les dije, si alguien pretende haber visto en otras zonas, es básicamente lo que han visto son bótrops juveniles y no han visto un Crotalus de verdad, ¿no? Siempre con esas características de la piel áspera para las venenosas, ¿no? Con placas pequeñas, ¿no? La pupila que no se ve aquí, que seguramente es elíptica, y aquí sí se logra apreciar la foseta loreal, ¿no? Típico de las serpientes venenosas. Acá está mucho más claro, ¿no? Mucho más claro. Cabeza triangular, ¿no? Foseta loreal, a ambos lados, bilateral, y con su zona distal, con ese cascabel, ¿no? Este Crotalus tiene un efecto neurotóxico más que cualquier otra cosa. Ya la fascia es neurotóxica, miren, ¿no? ¿Qué significa el neurotóxico? Que su efecto, o sea, hablando del veneno, es básicamente a nivel de sistema nervioso, ya con tendencia a producir depresión del sensorio, ¿no? A veces con disautonomías. Disautonomías es que el sistema nervioso autónomo esté alterado y todo lo que controla vuestro sistema nervioso autónomo se altera justamente. ¿Y qué cosas controla, por ejemplo, el sistema nervioso autónomo? ¿Ya? ¿Alguien podría voluntariamente tener una diarrea, por ejemplo? No, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces puede haber diarreas, ¿no? Puede haber taquicardia, bradicardia también, náuseas, vómitos, ¿ya? Relajación de esfínteres, son varias cosas que se pueden juntar, ¿ya? Fíjense la lesión, aquí lo han enmarcado un poco, en realidad a nivel de piel no produce gran cosa, no hay cosa significativa como pueden ver, ¿no? Si se dan cuenta. Y la hematuria es franca, es notoria, hematuria macroscópica. Orina en vino oporto, le llaman a esto, ¿ya? Miren cómo está. Francamente parece un vino oporto. Entonces, si no tiene atención médica pronta, también va a haber problemas con este tipo de pacientes.